A continuar hablando. La semana pasada empezamos a hablar del corazón. Amén. Hoy vamos a continuar hablando del corazón. Pero hoy vamos a hablar de la maldad del corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Está fuerte el título, ¿verdad? La maldad del corazón. Amén. ¿Cómo se originó la maldad del corazón? ¿Cómo nos afecta? ¿De qué manera podemos nosotros, aleluya, librarnos, verdad, de esa inclinación al mal, inclinación a lo malo, algo que vino como consecuencia de la desobediencia del huerto del Edén? Así que le invito a ir a la palabra, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, la maldad del corazón. Y cuando tenga Génesis, me lo indica con un amén, por favor. Perdón. Vean lo que dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad, ¿de quién? De los hombres. ¿Cómo era? Era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aleluya. Cosas muy claras. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Vio que su pensamiento y el designio de su corazón era simplemente hacer el mal, y se arrepintió Dios de haberlos hecho, y le dolió en su corazón. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Saluda al que tenga cerca de usted. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Después que haya saludado, bueno, puede sentarse por unos momentos. Cuando la Biblia nos habla de que a Dios le dolió en su corazón, hay unas porciones o hay unas traducciones que dicen lo siguiente: que Dios sintió tristeza. Otra traducción dice que le dio mucho pesar. Otra traducción dice que sintió mucho dolor, se le partió el corazón y le pesó en su corazón. Amados hermanos, si nosotros seguimos el relato bíblico y echamos cuenta desde el día en que el primer hombre fue creado sobre la tierra, que fue Adán, si echamos cuenta desde ese día, recordando que la Biblia dice y nos dice exactamente cuántos años vivió Adán, vivió 930 años. Ya partiendo desde ese punto, si nosotros hacemos cuentas, usted puede ir a la Biblia y puede mirar todos los descendientes de Adán, porque ahí dice exactamente cuántos años vivieron, de cuántos años murieron. Y cuando llegamos al día del diluvio, desde el día de la creación de Adán hasta el día del diluvio, no habían pasado más que 1656 años aproximadamente. 1656 años. Ahora, si nosotros miramos eso, podemos preguntar: ¿qué cantidad de gente habría en ese tiempo? ¿Qué cantidad de gente viviría en ese tiempo? La Biblia no nos dice, no nos da una cantidad, una cifra. Todavía no se hacían censos en la tierra. Hoy tenemos una calculación aproximada de la cantidad de gente que hay en el mundo entero, que yo creo que es aproximado porque hay gente que no está registrada en el censo. Pero la Biblia no nos dice exactamente cuánta gente vivía en aquel tiempo, no lo sabemos. Pero lo que sí recalca la Biblia es bien claro. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso es lo que sí recalca, era mucha en la tierra. Y la Biblia nos enseña que toda la tierra se había corrompido delante de Jehová, y que toda la tierra estaba llena de violencia. Póngase a pensar, por favor, en eso, en lo que dice la palabra del Señor. Ahora, déjeme decirle que que el mundo no ha cambiado mucho desde ese entonces. Aunque ciertamente el hombre haya, ¿verdad?, logrado grandes avances en cuanto a ciencia, en cuanto a la tecnología, en cuanto a la infraestructura, hermano, en cuanto a la moral, el hombre va en una espiral descendente
Aleluya. O sea, que no va la moral de la gente, la moral de la humanidad no va de acuerdo a los adelantos científicos que tenemos hoy en este tiempo. Aleluya. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo miraría Dios a la humanidad en ese tiempo para que haya tomado una decisión tan radical? ¿Cómo la miraría? Póngase a pensar. ¿Cómo miraría Dios? ¿Qué dice Génesis 6:7? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga, para llegar a una decisión así, ¿cómo vería Dios la maldad en la tierra? Póngase a pensar un poquito. Después Génesis 6:13 nos dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. He tomado la decisión, aleluya, de acabar con el ser humano. Después de haberlo creado, después de haberlo hecho, después de haberle dado la oportunidad de vivir. Era tanta la maldad que Dios tuvo que tomar una decisión. Yo le pregunto en esta mañana, ¿habría sido Dios injusto en hacer eso? No, porque nosotros no estábamos ayuda. Porque casi siempre lo que nos duele es cuando nos tocan lo nuestro. Mientras no me toquen lo mío, todo está bien. Que sea otro el que sufre, pero mientras yo sufra, o sea, si es otro el que está sufriendo, no hay problema. Pero que no me toquen a mí, porque entonces sí me pongo como león o como leona. Aleluya. Pongámoslo por un momento a pensar. Y le voy a decir algo. ¿Cree usted que Dios está contento con el estado actual del hombre? Pongámonos por un momento, y lo voy a hacer entre comillas porque yo sé que esto jamás puede ser, pero yo le voy a sugerir que por un momento se ponga usted en el lugar de Dios. Haga de cuenta que usted es Dios y que usted creó al hombre y lo hizo como dice la escritura, que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Póngase usted en lugar de Dios y piense cómo actuaría usted en una situación así. ¿Haría lo mismo? Peor. Sí, peor. Porque cuando menos Dios tiene misericordia, pero el hombre no tiene misericordia. Amén. Mire, hay un drama que se hizo allá por el 1929, cuando Estados Unidos estaba pasando por la Gran Depresión. Hubo un drama, un hombre llamado Mark Connelly. Él hizo un drama que le tituló Los Pastos Verdes. En ese drama, lo presentaron en Broadway, hay una escena, ¿verdad?, en la que presentan a ellos, o sea, presentan a través de los ojos de una niña afroamericana que vivía en el sur de los Estados Unidos. Ellos hicieron relatos del Antiguo Testamento durante ese drama. Y eso fue durante el tiempo de la Gran Depresión. En ese drama, que fue escrito para la mentalidad de los negros del sur de los Estados Unidos, hay un momento, dice este drama, de tremenda emoción. ¿Cuál es ese momento? En ese drama presentan a Dios después de que ha terminado el mundo con un diluvio, y lo presentan a Dios sentado, aleluya, sentado allá en su trono, mirando por los ventanales celestiales hacia la tierra. Ya se había destruido todo. Solamente había quedado una familia, 8 personas. Y ahora en ese drama presentan a Dios mirando hacia abajo y mirando nuevamente que empieza a recrearse la gente, y mirando que nuevamente vuelven a cometer los mismos pecados por los cuales fue destruido el mundo anterior.
Fíjese bien. Y en ese drama, para ponerle más emoción, dicen que Dios estaba lleno de infinita tristeza, llora por el pecado de los hombres y que entonces dice estas palabras: a veces ser Dios no es dormir sobre un lecho de rosas. Las palabras parecerán un tanto vulgares, pero no lo son, porque describen la terrible agonía que se desarrolla en el corazón de Dios. Qué difícil es ser Dios y tener que amar a un mundo como este. Aleluya. Amén. Qué difícil es ser Dios y tener que hacer que llueva sobre justos e injustos, hacer que su sol salga sobre buenos y malos. Si nosotros fuéramos Dios, a unos les damos agua y a los otros no. A unos les damos luz y a otros no. Pero qué bueno que nosotros no somos Dios. Qué bueno que no somos Dios. Porque Dios y justo solamente Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dijo cómo sería el carácter de los hombres en los últimos días. Muchos lo hemos leído. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo dijo y habló de tiempos peligrosos y dijo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese sería el carácter. Por eso el carácter de los hombres no ha cambiado mucho. Después de miles de años, en el tiempo que nos encontramos usted y yo, la moral y el carácter del hombre, hermano, no ha cambiado mucho. Pero bendito sea el Señor, que nos envió a su Hijo Jesucristo, aleluya, a redimirnos del pecado y a redimirnos de la maldición. Entonces podríamos preguntarnos: ¿dónde está el problema de todo, hermano? ¿Dónde está el problema de todo lo que nosotros miramos alrededor del mundo? Bueno, el problema, déjeme decirle, no está en la creación. La creación de Dios es hermosa. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos son hermosos. Que los estén envenenando es otra cosa. Si usted ha viajado para las montañas, usted verá las montañas hermosas. Si ha viajado para donde hay cascadas, usted sabrá la majestuosidad de Dios al mirar las cascadas, al mirar las montañas, al mirar. Entonces el problema no está en la creación es hermosa. Aleluya. El problema no está en los animales. Los animales actúan por instinto. Ellos no tienen libre albedrío como nosotros. Ellos actúan por instinto. Los animales, hermano, matan, aleluya, para comer. El hombre mata por un celular, por $20. El hombre mata por rencor, mata por odio, mata por venganza. El hombre mata simplemente por una decepción. Vea usted, el mal no está en los animales. Los animales son lindos, son creación de Dios. Entonces, si el problema no está en la creación, si el problema no está en los animales, quiero decir que tampoco el problema está, amados hermanos, en la sociedad, sino en quienes componemos la sociedad. Los que causamos los problemas somos nosotros. Los que dañamos somos nosotros. Los que no respetamos las leyes somos nosotros. Aleluya. El sistema no es el malo, los malos somos nosotros. Alabado sea Dios. Así estaban los de la mañana, igual que ustedes. ¿Sí? Diciendo, ¿qué está diciendo, pastor? Es verdad. El problema no está en la sociedad. Los que no respetamos y los que no queremos someternos
somos nosotros. El problema no está en la religión, el problema está en los religiosos que profesan con sus labios una cosa pero viven otra. El problema está en los que asumimos un papel que no respaldamos con nuestro testimonio. El problema está en los que nos damos aires de justicia y aires de moral, cuando en realidad nadie sabe lo que está escondido. Entonces el problema no está en la religión. No echemos la culpa a las religiones. Los problemas somos los religiosos. Jesús dijo claramente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. El problema no está en el cristianismo, el problema está en los cristianos. El problema no está en la iglesia, el problema está en los que componemos la iglesia. Como dijo Mahatma Gandhi: me gusta el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos de Cristo. ¿Ah? Sí, porque el problema está en los que profesamos una religión. Cuando Santiago dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: que visitemos a las viudas y a los huérfanos y a los presos en las cárceles. Esa es la religión. Aleluya. Pero ¿cuántos de nosotros nos conformamos solamente con venir a la iglesia? Sentarnos en una banca, escuchar sermones y sermones y sermones y nunca hacer nada. Aleluya. Hello. ¿Hay alguien en casa?, dijo el hermano Rubén. El problema está en los que decimos ser y no somos. Gloria a Dios. ¿Sabe que el más grande problema que Jesús tuvo fue con los religiosos de su tiempo? Dice: ustedes ponen cargas que ni ustedes quieren tocar con un dedo. Ustedes cierran el reino de los cielos a los que quieren entrar, y ni ustedes entran ni dejan que otros entren. Aleluya. Ustedes, hermano, les dijo feo Jesús. Les dijo hipócritas. Por eso a muchas personas les gusta mejor el niño Jesús. El niño Jesús al que pueden besar, ay, el niño Jesús, pero no lo quieren conocer como el que hizo un látigo y echó fuera a todos los vendedores del templo. No lo quieren conocer como el que reprendió a los escribas y a los fariseos. No lo quieren reconocer como el que maldijo la higuera. No lo quieren ver de esa manera. Le tengo una noticia en esta mañana: ese mismo Cristo que vino en cierta ocasión, Él vino la primera vez como cordero, pero regresará no de la misma manera. Cuando Él regrese por segunda vez, Él vendrá montado en un caballo blanco, lleno de gloria, lleno de poder y lleno de autoridad. Aleluya. Cuando vino aquí hicieron con Él lo que quisieron. Pero ojo, ¿usted cree que a Dios no le dolió? Si le dolió en su corazón el pecado del hombre, ¿usted cree que no le dolió cuando estaba muriendo en la cruz? ¿Cómo cree usted que se sentiría Dios? Yo por un momento, cuando estuve leyendo un pasaje de eso, me puse a pensar en ese Dios tan maravilloso y en ese Dios justo, y mirando a su Hijo Jesucristo pagando en la cruz del Calvario. Hermano, yo sé que Dios estaba mirando todo lo que estaba pasando con su Hijo, de tal manera que tuvo que ocultar su rostro por todo lo que estaban haciéndole a su Hijo, al Creador del universo. Y déjeme pensar por un momento, yo sé que tal vez todos los ángeles del cielo estaban simplemente esperando a que Dios levantara la mano para dar una orden para que vinieran a acabar con la humanidad. Pero Dios detuvo su mano por amor y por misericordia a un mundo que cada día le da la espalda a Él, que prefiere vivir en sus placeres, que prefiere ir a otros lugares en vez de adorarle a Él y venir a su casa a bendecir su nombre. Aleluya. Ese es el Dios al que muchos no quieren. Prefieren al Dios de amor, al Dios de misericordia. Pero el mismo Dios que trajo el juicio del diluvio sobre la tierra es el mismo Dios que un día juzgará a todo ser humano. Es el mismo Dios. Está dicho a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y fueron juzgados todos los hombres según lo que estaba escrito en los libros, porque los libros fueron abiertos. Y dice la Escritura: y fueron juzgados todos y cada uno de acuerdo a sus obras. O sea, que viene un juicio.
también sobre la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El problema no está en la política. El problema está en los políticos. Aleluya. Amén. Que abusan de su posición para imponer y socavar la libertad de los ciudadanos, que se dejan corromper y no entienden que están ahí para servir. Por eso se les llama servidores públicos. Aleluya. Y no crean que miré la película de Cantinflas, de su excelencia, que se la recomiendo. Aleluya. El problema no está en la política. El problema está en los políticos corruptos. Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno. Que se dejan corromper y no entienden que están ahí para servir. Si ellos entendieran que la posición que están ocupando es para servir a la gente, para servir al pueblo, otra cosa fuera. Pero muchos de ellos prefieren servir a sus propias agendas, sus propias ideologías, y no les importa lo que el pueblo está pasando. Amados hermanos, eso es bíblico. Vea lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque enseguida les dijo: pero en mi reino no será así. En otras palabras, cuando Jesús les dice mi reino no será así, les está diciendo eso que están haciendo esos gobernantes que se enseñorean, que manipulan y que hacen tantas, no es mi deseo para la gente. Mi deseo es que sea como en mi reino, que el que quiera ser grande, que sea servidor de los demás. Ese es el propósito de Dios desde el principio. Se lo voy a leer en otras versiones. La versión Dios habla hoy dice: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir autoridad sobre ellos. Se lo leo en la Nueva Biblia Viva. Pero Jesús los llamó y les dijo: en las naciones paganas, los reyes, los tiranos o cualquier funcionario está por encima de sus súbditos. En las naciones paganas, o sea, las que no conocen a Dios, las que no tienen temor de Dios. La Nueva Traducción Viviente. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. La Nueva Versión Internacional en Castilian dice así: Jesús los llamó y les dijo: como sabéis, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. El problema no está en los políticos. El problema está, en la política. El problema está en los políticos que no han entendido el propósito para el cual están ahí. Aleluya. ¿Usted recuerda la historia de Roboam, el hijo de Salomón? Que cuando muere Salomón, viene el pueblo delante de él y le dice: aliviánanos la carga, porque tu padre nos trató muy duro. Pero si tú nos alivianas la carga, nosotros te vamos a servir. Y Roboam al momento se quedó pensando, pero dijo: bueno, déjame pedir consejo. Pidió consejo con los ancianos, y los ancianos del pueblo le dijeron: es verdad, tu padre fue muy duro con el pueblo. Trátalos bien, háblales buenas palabras, y ellos te van a servir. Pero como que a Roboam eso no le gustó, porque era el rey. Entonces mandó pedir consejo a los jóvenes. Los trajo a los jóvenes y les dijo a los jóvenes: esto fue lo que me aconsejaron los ancianos. ¿Ustedes qué dicen que haga? Y dijeron los jóvenes: no, diles que tu dedo pulgar es más grueso que el lomo de tu padre, y que si tu padre los trató con látigo, tú los vas a tratar con escorpiones. Wow. ¿Qué consejo le gustó más a Roboam? El de los jóvenes. Trátalos duro, es más, trátalos más fuerte que tu padre. Bueno, ¿qué sucedió?
perdió al pueblo. El pueblo se desbandó, el pueblo se fue. A nadie le gusta que lo traten mal. Aleluya. Amén. A nadie le gusta que lo traten mal, porque servimos mejor cuando nos tratan bien, cuando somos apreciados. Aleluya. ¿Vamos bien, hermanos? ¿O nos detenemos un poco? Déjeme decirle algo, que el problema, aleluya, le voy a leer dos versículos, Proverbios 29:2 y Proverbios 14:34. Dice Proverbios 29:2: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Esa es la Nueva Traducción Viviente. También le tengo Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Sigo. El problema no está en el dinero. El problema está en quienes aman el dinero, en quienes usan mal el dinero, en los que se roban el dinero, o los que se venden por dinero, o se dejan corromper por dinero. El dinero no es malo. El corazón del hombre es el malo, porque el corazón, el dinero es amoral. El dinero puede servir para algo bueno como puede servir para algo malo. Con dinero usted compra comida, con dinero usted compra agua, con dinero usted puede vivir mejor. Aleluya, ¿sí o no? Pero también con dinero se compran drogas, con dinero se compra alcohol, con dinero se compra un arma para asesinar a alguien más. Con dinero. Entonces el problema no está en el dinero, el problema está en los que aman el dinero. Cuando Timoteo nos dice, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le sigo? El problema no está en el matrimonio. El problema está en los cónyuges. Aleluya. Amén. Que no han entendido que ninguno es perfecto. Que no han entendido o que exigen lo que no están dispuestos a dar, y que no han cumplido con las promesas que se hicieron mutuamente en el altar. El problema no es el matrimonio, el problema es usted y el problema soy yo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia es bien clara, amados hermanos, cuando nos dice la Escritura que nosotros los maridos debemos amar a nuestras mujeres. La mujer no fue hecha para ser maltratada, ni para ser humillada, ni para ser violentada. La mujer fue hecha para ser amada, respetada, cuidada. La mujer fue hecha para ser, aleluya, alguien a la que podamos nosotros amar y proteger. Alabado sea Dios. Amén. Entonces el problema no está en el matrimonio, el problema está en uno. Aleluya. Pero también para la mujer hay. Porque hoy, con la liberación femenina y con tantas ideologías contrarias al matrimonio, donde quieren violentar el estándar que Dios ha puesto, cuando Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea del marido. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a salir ahorita de pleito aquí. Pero es la verdad. Ese es el concepto bíblico. Los paganos, los mundanos, los que no conocen a Dios, querrán hacer como ellos quieran. Pero a mí la Biblia me dice que cuando Dios instituyó el matrimonio, puso al hombre por cabeza, y Pablo lo dice. Entonces el problema no está en el matrimonio, el problema está en que uno no quiere asumir el rol que le corresponde como parte del hogar. Ese es el grave problema, cuando queremos usurpar el lugar de alguien más y no nos sometemos a lo que dice la Escritura. Entonces vienen los problemas. Hoy en día hay tanta gente, hermano, Dios mío, con tantas ideologías que les vuelan la cabeza, les hacen creer que no necesitan al varón. Yo no necesito al hombre para nada. What?
Cuidado, cuidado. O hombres que dicen, no, yo no necesito a la mujer para nada. Y muchas, cuidado. Nosotros debemos aprender a respetar, porque como cristianos que somos, debemos saber, aleluya, el orden establecido por Dios. Alabado sea el Señor. Amén o no. Aleluya. Entonces, no le echemos la culpa a nadie, hermano. ¿Sabe qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo llegó a decir que él había encontrado que el mal está en mí. En Romanos 7:21 dice Pablo: yo he hallado que el mal está en mí. El mal está en el corazón del hombre que no quiere someterse ni ajustarse a lo que Dios ha establecido. Nosotros venimos de un tiempo cuando se nos enseñó a nosotros buenos modales. Se nos enseñó a saludar en la mañana. Se nos enseñó a decir gracias. Se nos enseñó a pedir por favor. Se nos enseñó también a respetar al anciano, a respetar a la mujer. Se nos enseñó a respetar a nuestros padres y obedecer a nuestros padres. Se nos enseñó de esa manera. La generación de hoy es la que ha cambiado bastante. Pero el problema no está en las escuelas. El problema no está tampoco con los maestros de la escuela bíblica. El problema está en la casa, con los hombres, con los padres que no ponen orden en su casa, que no ponen orden en su hogar. Aleluya, que prefieren dejar a los muchachos hacer lo que quieran. Amado, dice la escritura que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara lo apartará de ella. Gloria a Dios. Pero hoy en día ya no queremos, ay, pobrecito, oh, pobrecita. No, amado, va a sufrir después. El hijo consentido es vergüenza de su madre. Aleluya. A mí me llama la atención que la Biblia diga que el hijo consentido es vergüenza de su madre. ¿Por qué no dice de su padre? Porque la madre es la que más influencia a veces. Y cuando el padre dice no, se van con mamá. Y saben que mamá le va a decir, sí, yo al cabo yo no digo nada. Y sin quererlo, sin pensarlo, están socavando la autoridad del marido. Y después, ¿usted cree que no? Los hijos son bien, mire, inteligentes. Ellos saben a dónde ir. Por lo regular dicen que los varoncitos son más allegados a la mamá y las mujercitas son más allegadas a papá. Aleluya. Porque a veces los papás también somos medios pasalones. La mamá la quiere corregir y el papá, está bien, pero nomás entre tú y yo. Tiene que haber un acuerdo. Un día me dijo un pastor de allá de Guerrero, que en paz descanse, ya murió. Le digo, pastor, tengan cuidado. Ustedes, para corregir a sus hijos, tienen que ponerse de acuerdo los dos, para que cuando uno diga algo, el otro lo respalde. Y nada de que uno dice algo y el otro dice otra cosa. No, señor. Eso es como vivir con un monstruo de dos cabezas. Alabado sea el Señor. Entonces el problema no está, hermanos, en nosotros, los maestros. El problema está en nosotros, ¿verdad? Los padres, que debemos inculcar valores a nuestros hijos. Hoy hay tanta desobediencia, hermano. Tanta desobediencia a los padres, desobediencia a los maestros. Ya los maestros no le pueden decir nada a los alumnos porque ponen el grito en el cielo. Y la madre, sin saber nada, llegan, ¿qué le hicieron a mi hijo? Primero pregunte por qué. No, llegan luego echando balazos, ¿sí? Camele la tejana. Pa, pa. Tranquila, pregunte primero por qué lo regañaron, por qué lo mandaron a la dirección, por qué lo suspendieron. Primero infórmese y no llegue. Aleluya. Amén. Yo tenía un maestro, que Dios mío, el maestro Miguel Ángel, un hombre flaco, alto,
y que estaba nomás sentado en su escritorio con el borrador aquí y nomás mirando para todos lados. De repente nomás ¡shum!, ahí va el borrador y escápate, porque y tenía una puntería el hombre. Hoy en día no les pueden decir nada a los chiquillos porque se derriten los pobres. Son de chocolate ahora. Ay, me quebró el corazón. Aleluya. Amén. Vamos para adelante. Santiago 4:4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿de dónde vienen todos los problemas? De esas pasiones que combaten en nosotros y que no nos dejan someternos a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, y preferimos obedecer lo que mi emoción me dice, lo que mi sentimiento me manda, y no sujetarme a la palabra de Dios. ¿De dónde vienen los problemas? Dice Jesús, dijo Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En la Biblia encontramos por lo menos 16 características de un corazón no regenerado. Se lo voy a mencionar así rapidito porque el tiempo avanza. Corazón orgulloso, corazón rebelde, corazón engañoso, corazón necio, corazón perverso, corazón malo, corazón malvado, corazón insensible, corazón malicioso, corazón endurecido, corazón oscurecido, corazón engañado, corazón no arrepentido, corazón incrédulo, corazón extraviado y corazón idólatra. Y todos esos tienen sus citas bíblicas. Esas son las manifestaciones de la maldad del corazón. Por esa razón, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, cuida tu corazón. Aleluya. Cuídalo, guárdalo, porque de él depende la vida. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Déjeme decirle algo. Hace tiempo escuché a un predicador que nosotros no deberíamos decirle a la persona que acepte a Cristo en su corazón, que entregue su vida a Cristo, porque eso no es bíblico. Y yo me puse a pensar, ¿cómo que no es bíblico? Si cuando la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, ¿cuál es el propósito de que Dios nos pida el corazón? Lo que Dios nos está diciendo: déjame dirigir tu vida, déjame ser yo el primero en tu vida, déjame enseñarte el propósito que yo tengo para ti, déjame guiarte, déjame enseñarte. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando uno le rinde el corazón a Cristo, es cuando uno dice: Señor, toma el control de mi vida, haz tú lo que tú quieras, Señor, porque tus pensamientos son de bien y no de mal para mí, porque tus pensamientos son más altos que los míos y tus caminos son más altos que los míos también. Señor, toma tú el control. Le estás cediendo el derecho a Dios para que Él sea el que gobierne. Eso es entregarle el corazón a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le han entregado ya el corazón a Cristo? ¿Cuántos le han dicho: Señor, sé tú el que me guíe, sé tú el que me dirija, sé tú, Señor, aleluya, el que sea el que me enseñe lo que debo de hacer? Aleluya. Hermano, la Biblia, que es la fuente de sabiduría y tutorial moral para millones de personas, en ella explora mucho acerca de la maldad del hombre. El tema recurrente en las páginas de la Biblia es la maldad del hombre. Un concepto que a veces ha sido objeto de debate o de interpretación, hermano, durante siglos. En este artículo nosotros vamos a mirar, o en el mensaje de hoy, nosotros vamos a mirar lo que es la maldad del hombre. ¿Qué es la maldad del hombre según la Biblia? La Biblia define la maldad como la desviación de la voluntad y la naturaleza de Dios. La desviación de la voluntad y de la naturaleza de Dios. Es una inclinación hacia el egoísmo, hacia la violencia, hacia la codicia y la desobediencia a los principios divinos. Se manifiesta en acciones que dañan a otros, que dañan a la sociedad o al propio individuo. La maldad no es simplemente una acción negativa, sino una condición del corazón humano que se traduce en comportamientos destructivos. Aleluya. La maldad en la Biblia es considerada por algunos teólogos como el pecado original. Todo entró, ¿verdad?, cuando el hombre, en vez de obedecer a Dios, decidió obedecer a Satanás.
Y aquí hay algo muy importante, hermano. Solamente hay dos poderes. Es Dios y el diablo. Y solamente hay dos caminos, el ancho y el angosto. Y solamente hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Y si no estamos en un lado, estamos en el otro. Aleluya. O sea, no hay términos medios. O estamos o no estamos. O somos o no somos. Aleluya. Aquí no hay de que no, yo en medio aquí para. No puedes servir a dos señores, porque amas a uno y desprecias al otro. No, tienes que decidirte por uno, o Dios o Satanás. No, pastor, pero ¿cómo yo no le sirvo a Satanás? Cuando tú decides no obedecer a Dios, le estás sirviendo a Satanás automáticamente, lo quieras o no. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, hay dos pasajes que nos dan un poco de luz sobre cómo llegó la maldad al hombre. En Isaías 14, 12 al 13 encontramos nosotros la caída de Luzbel. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Oiga bien, hablando de Luzbel, tú que decías en tu corazón. ¿Qué había en el corazón de Luzbel? Que dijo: subiré a lo alto, subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aleluya. Ezequiel 28:15 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde comenzó la maldad? En el corazón de Satanás. ¿Y qué hizo Satanás cuando fue echado del cielo? Quiso arruinar la creación de Dios y entró en el hombre y desvió el corazón del hombre para que dejara de obedecer a Dios y lo obedeciera a él. Ahí comenzó el problema. Y por medio de estos pasajes nos damos cuenta nosotros de cómo empezó la maldad en el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la Biblia dice que el que está en honra, el hombre que está en honra y no entiende, es semejante a las bestias que perecen. Se lo diré en español. El hombre que está en honra, o sea, alguien que está en una posición importante, buena, y no entiende o no la valora, es como las bestias que no tienen entendimiento. ¿Cuál era la posición de Luzbel? ¿Cuál era la posición de Luzbel? Era uno de los encargados de la seguridad del trono de Dios. Era uno de los más allegados, pero no lo entendió, sino que se ensoberbeció en su corazón y pensó: yo también puedo ser igual que él. Yo también puedo subir y hacer mi trono junto al trono de él. Yo también puedo llegar a las estrellas. Yo también puedo, en vez de estar agradecido con que Dios lo haya creado. Pero lo mismo pasa con muchos hombres. En vez de estar agradecidos con Dios porque Dios los creó, en vez de estar agradecidos con Dios porque les da la vida, les da la salud, en vez de estar agradecidos con Dios por tantas cosas buenas que le ha dado, no, se ponen en contra de Dios y deciden hacer su propia voluntad. Cuando Dios te dice: hijo mío, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, escoge lo que quieras, pero te doy una pista: escoge el bien, escoge la vida para que vivas, porque yo lo que quiero yo es que tengas vida y que tengas vida en abundancia. Yo no quiero la muerte del hombre, no quiero la muerte del impío, quiero que el hombre viva. Pero la maldad en el corazón del hombre lo lleva a decir: yo no sé si usted, cuando fue joven, que no hace mucho, se enojaba con sus padres porque le prohibían algo. Ahora yo le pregunto: ¿ustedes creen que lo harían por nuestro mal? ¿Cuándo lo entendemos? Ahora que somos padres. Ahora sí decimos: tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá.
ahora. Aleluya. Amén. Los jóvenes no entienden cuando estamos en esa edad, no entienden. Creen que los padres le quieren prohibir por algo. Y muchos dicen, es que tú ya viviste, déjame vivir mi propia vida. Hijo, si te estoy diciendo, es porque yo ya viví y no quiero que sufras lo que yo sufrí. Quiero que te vaya bien. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Surgiría una pregunta entonces: ¿por qué Dios permite la maldad? Tal vez es una pregunta que no tenga una respuesta enfática. La Biblia no ofrece una respuesta simple a esta pregunta. Sin embargo, podemos encontrar algunas pistas en las Escrituras. Dios permite la maldad para que su gracia y su amor se manifiesten aún más. Recuerde que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya. La maldad también sirve para revelar la naturaleza del corazón humano y la necesidad de redención. A través de la maldad Dios puede mostrar su poder, su justicia y su misericordia. Pero ¿qué dice Dios del hombre malo? Y aquí lo voy a poner a pensar un poquito. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿correcto? Y que bueno solamente Dios, correcto. Si nos ponemos a la par con Dios, todos somos malos. Pero no me va a dejar mentir usted que aquí en la tierra hay gente que es más buena que otros, hablando terrenalmente, quitando a Dios poniéndolo aparte, porque Él es aparte, Él es Dios. Pero si nos comparamos nosotros, si comparamos a la humanidad, hay gente que hace cosas más buenas que otras. Y hay otros que hacen cosas más terribles que otros. ¿Sí o no? El Antiguo Testamento habla mucho del justo y del injusto. El Antiguo Testamento habla mucho del hombre impío y habla también del hombre justo. ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice, quiero que leamos por favor, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermano, aunque Dios es amor, Él aborrece la conducta de los seres humanos. Aleluya. Dios no está de acuerdo con los abortos. Dios no está de acuerdo con la violencia. Dios no está de acuerdo con la injusticia. Dios no está de acuerdo con nada de eso que nosotros miramos. Y entonces muchas personas preguntan, entonces ¿por qué Dios no actúa? Porque Dios le ha dado al hombre un libre albedrío y un libre pensamiento, pero le dice al hombre que un día todo va a ser traído a juicio. Dios nos ha dado a nosotros esa libertad. ¿Tenemos libre albedrío, sí o no? ¿Cuántos tienen libre albedrío? Aleluya, no lo pierda. Pastor, ¿cómo perder mi libre albedrío? Usted pierde su libre albedrío cuando deja que otros manden por usted, cuando deja que otros piensen por usted y usted no utiliza su pensamiento, sino que simplemente deja que otros elijan por usted. Sea usted mismo. Aleluya. Porque hasta eso se debate hoy en día. Hay teólogos que dicen, es que en el libre albedrío no existe. ¿What? ¿Que no existe el libre albedrío? Entonces, ¿por qué Dios le dijo, puso en el huerto el árbol ese de la ciencia del bien y del mal? Entonces, ¿por qué Dios le da mandamientos al pueblo? Si el libre albedrío no existe, si Dios hace lo que Él quiere y al hombre no le da voluntad de hacer nada, entonces ¿para qué nos dejó leyes, reglamentos, estatutos y mandamientos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Si al fin de cuentas se hace lo que Él quiere. No, Dios te dice, hijo mío, aleluya, yo estoy poniendo de ti la vida y el bien. Porque Dios no forza a nadie a que le sirva. Cuando Jesús vino a esta tierra dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no quiere ninguno que le sirva fuerza. Él quiere que todo lo que le sigan lo hagan de corazón, entendiendo que no hay otro en quien pueda haber salvación más que en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios.
Vea lo que dice Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Alabado sea el nombre del Señor. Al malo y al que ama la violencia, ¿qué dice? Su alma los aborrece. Wow, ¿cómo es ese Dios de amor? Sí, ese mismo Dios de amor, Él no está de acuerdo con tanta maldad en la tierra, ni está de acuerdo con tanta injusticia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, Dios le ha dado un tiempo al hombre para que el hombre se arrepienta, para que el hombre busque de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuál es la solución al problema del hombre? Jesucristo. La Biblia presenta a Jesucristo como la solución del problema del pecado, porque el problema del hombre, lo que está en la maldad en el corazón del hombre, es el pecado. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. El hombre peca porque transgredimos la ley de Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero Dios ha puesto en Jesucristo al único que puede redimirnos y que puede darnos vida y que nos puede dar esperanza para la salvación eterna. Así que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él es el único en quien podemos encontrar perdón y quien podemos encontrar salvación. La fe en Jesucristo es la única solución al problema del pecado. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos el perdón de Dios, hermano, la justicia de Dios y la vida eterna. La Biblia nos enseña que la fe en Jesucristo es el camino a la salvación y la restauración de la relación con Dios. ¿Cómo podemos combatir la maldad? Y ya voy terminando. ¿Cómo puedo luchar yo para que la maldad no reine en mi corazón? ¿Cómo puedo luchar yo para que la maldad en mi entorno, oiga bien, para que la maldad no triunfe? ¿Qué puedo hacer? ¿Podemos hacer algo nosotros como cristianos? Sí. ¿Qué podemos hacer? Primero, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber también conversión. El primer paso es lo que dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humilla el pueblo, Dios puede responder. Si se humilla el pueblo, Dios puede obrar. Pero no solamente hay que humillarnos, hay que orar. No solamente hay que orar, hay que convertirnos. No solamente hay que convertirnos, hay que clamar delante del Señor. Pero el segundo punto es nuestro amor al prójimo. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es una fuerza poderosa que puede transformar las vidas y combatir la maldad. El amor al prójimo se expresa en actos de bondad, compasión, perdón y servicio. Pablo dice en Romanos 13:10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero el tercer punto es justicia y equidad. La Biblia nos llama a luchar por la justicia y la equidad en nuestro entorno. Debemos defender a los oprimidos, luchar contra la injusticia y promover la paz y la armonía. Hermanos, actuemos con justicia. Seamos justos. Si usted, por alguna razón, por una bendición de Dios, usted es un patrón, tiene trabajadores bajo su cuidado, yo le recomiendo que les pague lo que es justo. No abuse de ellos. Páguele su salario. No sea injusto. Aleluya. Amén. Justicia y equidad. Pero también le voy a recomendar algo. Sea justo cuando se tenga que tomar una decisión de estar de un lado o de otro.
sea imparcial. O sea, no sea parcial. Es que es mi amigo y lo tengo que apoyar aunque esté mal. Hay una palabra que me la compartió el pastor Rafael y hablamos de empatía. ¿Cuántos saben lo que es la empatía? Empatía es simplemente ponerse en el lugar de otro. ¿Sí o no? Sentir lo que otro siente para entender lo que está pasando. Pero ¿sabe usted? Hoy se habla mucho de lo tóxico. Y usted ha escuchado decir es que la tóxica y que el tóxico, una relación tóxica. Se habla mucho de toxicidad. ¿Sabe usted que aún la empatía se puede convertir en empatía tóxica? Como yo no había escuchado eso, le mandé un mensaje a nuestro hermano pastor Israel González. Él es psicólogo. Y cuando yo le pregunto, ¿ha escuchado usted esto de empatía tóxica? Y me dijo, sí, es la nueva frase de hoy en día. La empatía tóxica es la de aquellas personas que se dejan llevar más bien por sus sentimientos y por sus emociones, y se ponen de un lado aunque estén mal, pero es que es mi amiga. No, esa empatía no es la empatía correcta. Yo amo y porque amo corrijo. Aleluya. Pero nada de que porque es que me estoy poniendo en sus zapatos, pero está haciendo mal. No puedes defender lo indefendible. No puedes justificar lo injustificable. No se puede simplemente porque. Ahora le digo una frase. Esa frase que me vino a mi mente y a mi corazón. Lo que tú defiendes es lo que tú apoyas. ¿Sí lo entendió? Lo que tú defiendes es lo que tú apoyas. Se lo repito, porque parece que no les cae el 20. Lo que tú apoyas es lo que tú defiendes. Si tú apoyas la injusticia, estás defendiendo la injusticia. Si estás apoyando, hermano, lo contrario a la ley, estás en contra de la ley. Aleluya. Estamos viviendo un tiempo terrible en Estados Unidos. Un tiempo terrible. Ya no hay respeto por la autoridad. No hay respeto por la autoridad. Y qué lindo se ve cuando enseñamos a nuestros niños o a nuestros hijos a que si llega a haber un día algún policía, algún soldado, que se acerquen y les digan: gracias, muchas gracias por tu servicio. Ahí se ve de qué lado está usted. Pero si usted está en contra de eso y está defunding police, ¿de qué lado está? ¿Qué es lo que está apoyando? Es que me duele el dolor de la gente, pero están mal. Ahí es donde entra la empatía tóxica. Mi sentimiento, mi emoción queda por un lado de lo que es correcto y de lo que es justo y de lo que es equitativo. Santo Dios. Como que yo sé que algunas personas aquí como que, pastor, ¿cómo? Es simple. Te para la policía, párate. Te dice que te bajes, bájate. Te dice enseña tus documentos, esto es lo que tengo. ¿Cuál es el problema? Pero eso es, ¿usted quién es para decirme a mí que le tengo que enseñar mis documentos? ¿Quién es? What? Aleluya. Estoy defendiendo el orden y la ley, lo que es correcto y lo que es justo. Porque si tú no defiendes eso, entonces ya sé hacia dónde apuntas. Aleluya.
Amén. Y aparte le tengo una noticia, un notición de primera. No crea que es de YouTube, no, es de la Biblia. En el juicio de las naciones, Jesús les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí al fuego eterno. Aleluya. Eso es bíblico. Ahí está. Porque hoy se habla mucho de derecha, de izquierda y de todo eso. Y muchos están virando más hacia el lado incorrecto. Y aún siendo cristianos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjeme decirle algo. Lo dije en el primer mensaje. Estoy hablando esto aquí, en este país, porque aquí hay libertad para decirlo. En otro país no podría decirlo. Porque mire, o me esperan allá afuera y me desaparecen a la cárcel o al pozo. Pero aquí en este país hay libertad. Hay tres cosas o dos cosas grandes, regalos que Dios le ha dado al ser humano y que ningún hombre debe de quitárselo. Número uno, el regalo más grande que le ha dado al hombre es la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, aleluya. Es más, y cuando eso sucede, vea lo que dice la Biblia en Génesis 9:6. Si aquel que que el hombre derrame su sangre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, hablando de la justicia divina. Pero el otro regalo más grande que Dios le ha dado al hombre es la libertad. Dios nos hizo para ser libres. Dios hizo al hombre para ser libre. Por eso a mí no me gusta, ni con perdón, aquí si alguien tiene pajaritos ahí metidos en una jaula, please, ¿qué le parecería que lo metieran a usted en una jaula? Y que le estuvieran dando al pistle. ¿Cómo se sentiría? Los pájaros son para ser libres, los animales son para ser libres. Dios nos hizo para ser libres. El ser humano nació para ser libre. El don más grande que el hombre tiene es la libertad. Y hoy muchos pueblos y muchas gentes están pidiendo libertad. Están llorando por libertad. Están perdiendo sus vidas por la libertad, porque anhelan ser libres. Y a veces los que somos libres no valoramos esa libertad que tenemos. Aleluya. Porque nadie puede valorar algo que no ha sufrido. Pregúntele a alguien que ha estado encerrado cómo valora su libertad después que sale. Pregúntele a alguien que ha estado cautivo cómo valora la libertad cuando por fin puede respirar aire puro, y cuando por fin puede ver la luz del sol, y cuando por fin puede ver el azul del cielo. Obremos con justicia. Obremos con justicia. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 2 puntos más y termino. Perdón. El perdón es un acto de gracia que rompe el ciclo de la maldad. Cuando perdonamos a quienes nos han hecho daño, liberamos nuestro corazón de la amargura y del rencor y abrimos la puerta a la sanidad y a la reconciliación. Marcos 11:25 y 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. ¿Quieres ser libre? Perdona. Deja de estar cautivo, deja de estar cautiva. Sé libre, aleluya. Perdona, deja ir eso que te hace daño, suéltalo ya. No estés acarreando algo que te mantiene atado y que te mantiene sufriendo y que te mantiene ahí. Suéltalo. Sé libre en el nombre de Jesús, aleluya. Perdona, deja que el Señor te libere. Y
Deja que el Señor haga ese cambio en tu corazón y disfruta la bendición de la vida que Dios te da. Y por último, oración. La oración es una forma poderosa de combatir la maldad. Cuando oramos a Dios, le pedimos su ayuda para vencernos a nosotros mismos, para vencer la tentación, para resistir la maldad, pero también para orar por las naciones del mundo y por nuestro entorno, para que Dios traiga paz. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Amados hermanos, vivimos en un mundo que está convulsionando. Y hoy más que nunca es cuando la iglesia debe hacerse presente. ¿De qué manera? Clamando a Dios por las naciones del mundo. Irán está atravesando un tiempo crítico. Las personas que han podido sacar alguna noticia dicen que miles de muertos hay, buscando libertad, tratando de escapar de un yugo que los ha mantenido así por 46 años. Solamente Dios es el único que puede hacerlo. Él puede traer libertad a las naciones. Él puede traer libertad a los individuos, a los pueblos. Yo lo creo. Pero nosotros necesitamos orar, necesitamos perdonar, necesitamos actuar con justicia también. Y necesitamos también, aleluya, humillar.